En el corazón de Italia, en una llanura marcada por siglo de historia, se alza un monumento que ha desafiado lo imposible. Una torre solitaria, tan enigmática como resistente, que parece haber sido creada no solo para dominar el paisaje, sino también para enfrentarse a las fuerzas del tiempo y de la naturaleza. Su muros han temblado con terremoto devastador, han resistido inundación que borraron ciudad entra y han soportado la cicatriz de guerra que arrasaron con todo el que la rodeaba. Io nazi, alisig, erguida, desafiando a los siglo como si se negara a caer. Et conocida como la torre de Garisenda, aunque mucho la llaman simplement la torre imposible, porque parece no haber explicación lógica para su supervivencia. Bologna, la ciudad donde se encuentra, fut en la Edad Media un hervidero de poder, comercio y rivalidad. Su calles empedradas se llenaron de palacio, iglesias y, sobre todo, torres. Se calcula que l'ego attenait más de CIEN, levantada por familia noble que competiam entre si por demostrar poder y riqueza. Quanto más alta la torre, mayor el prestigio. Era una fiebre de piedra que convirtió a Bologna en un bosque vertical de estructura que parecían rozar el cielo. La torre de Garisenda fut una de esa construcción, erigida en el siglo XII, probablement hacia 1109, bajo el mandato de la familia Garisenda, que dio su nombre al monumento. Pero esta torre no era como las demás. Desde su primo anno ya mostraba una rareza inquietante. Comenzó a inclinarse. La base, asentada sobre suelo poco estable, no soportaba bien el peso de los ladrillo y piedra que se acumulaban a medida que los constructores añadían altura. Al poco tiempo, la torre mostraba una desviación peligrosa. Los ingenieros medieval intentaron corregirla, reforzarla, incluso recortar su altura para reducir la presión sobre los cimientos. A diferencia de la más famosa torre de Pisa, que se inclinó gradualmente con los siglos, la Garisenda mostró desde el inicio esa fragilidad. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, se mantuvo firme, como si desafiara la lógica arquitectónica. Lo que la convierte en un enigma no es solo su inclinación, sino su resistencia. Italia es tierra de terremoto. Una y otra vez, los sismos han devastado ciudad, derribado muros, colapsado templo entero. Y sin embargo, la Garisenda ha resistido. Ha temblado, sí, ha vibrado como una campana de ladrillo, pero jamais ha cedido. Su secreto, según los expertos modernos, está en la elasticidad de su material y en la manera en que fut construida. Ladrillo sobre ladrillo, unido por mortero que, luego de ser rígido, absorben y repartan la energía de los movimientos telúricos. Es como si su propio defecto hubieran sido su salvación. La torre también ha sobrevivido a inundación. Bologna, atravesada por canal y expuesta a la escrosidad de los ríos, ha sufrido a lo largo de los siglos anegamiento que borraban calles entra. El agua, implacable, arrastraba cimientos, debilitaba muros y convertía plaza en laguna. La Garisenda, sin embargo, nunca cayó. Sus cimientos fueron erosionados, reforzados una y otra vez, pero jamais cedió del todo. Desde el agua hasta la piedra, parecía existir una conexión inexplicable que mantenía la torre en equilibrio. Y como si la naturaleza no fuera suficiente desafío, la historia también la puso a prueba. Guerra entre facciones rivales, invasiones extranjeras, bombardeo en época más reciente. Bologna fut escenario de violencia repetida. Muchas de sus torres medievales fueron destruidas o desmanteladas para evitar que se usaran como fortaleza. Pero la Garisenda, aunque golpeada, sobrevivió. Se convirtió en una especie de milagro de ladrillo, siempre al borde del colapso, pero nunca vencida. Lo curioso es que, a lo largo de los siglos, la torre dejó de ser vista solo como un símbolo de prestigio. Su inclinación y su supervivencia la transformaron en un mito. Dante Alighieri, el gran poeta florentino, la menciona en su obra maestra, la Divina Commedia. En el Infierno, compara al gigantanteo con la Garisenda, describiendo como parece deplomarse cuando las nubes pasan rapidamente por encima de ella. Et esa imagen poética convirtió a la torre en un refrán cultural, un símbolo de fragilidad y, al mismo tiempo, de resistencia. Hoy, quien la observan sientan la misma mezcla de temor y admiración. La Garisenda se inclina más de 3 metros respecto a su base, una desviación que haría pensar en un derrumbamiento. Pero no sea. Cada ladrillo parece estar aferrado al siguiente en una lucha constante contra la gravedad. Su silueta torcida la convierte en un espectáculo inquietante. Un monumento que parece a punto de desplomarse, pero que se mantiene en pi gracia a un equilibrio invisible. Al caminar por las calles de Bologna y encontrarse con ella,
Uno comprendre porque la lamente extrana. Noé en el mundo, trator médiéval, que combine tanta imperfection con tanta resistencia. Su muros erosionado, quantant una historia de 1000 anneaux de supervivencia. Una crónica de catastrophe superada y de siglo de safiado. No importa cuanto tiemble la tierra, cuanto se déborde el agua o cuanta vecelo sombre se matant en guerra. La torsigali, como si estuvira destinada a recordarnos que lo imposible avesse es real. Y quizá esa es la esencia de su leyenda, que la garizanda no es solo un monumento de piedra, sinon un symbolo de la persistencia humana frente à la destruction. Un recordatorio de que incluso el más fragile peut être convertirse en eterno cuando resiste el suffisant. Hablar de la tor garizanda et hablar de una estructura que parece haber sido creada para desafiar la fragilidad misma de la existencia. En más de 900 años de historia, su siluta torcida ha sido testigo de tragedia natural, de conflicto bélico y de intento humano por corgirelo que desde un inicio parecía condenado al fracaso. Lo fascinante es que, en cada episodio, en cada cataclismo, la tor salió adelante, como si estuviera destinada a convertirse en la narradora muda de Bologna. Los terremotos furon, sin duda, la primera gran prueba. Italia central y septentrional siempre han estado marcada por la actividad sísmica, y Bologna no fut la excepción. Documento medieval registran sismos que arrasaron con casa, iglesias y murala. Sin embargo, cuando parecía que el temblor debía sentenciar a la inclinadator, esta permaneció firme. El secreto, dicen los estudios modernos, está en su base y en la forma en que los ladrillos se acomodan uno a otro. A diferencia de torres más rigida, la garizanda actúa como un organismo flexible. Absorbe del movimiento, se balancea, pero no se quiebra. E esa flexibilidad, fruto d'un error estructural, es lo que lo ha permitido atravesar terremotos que hubieran destruido a cualquier otra construcción de su época. Nos menos implacables fueron las inundaciones. Bologna, hoy una ciudad de tierra firme, estuvo atravesada en la Edad Media por una red compleja de canal artificial que la conectaban con los ríos Reno y Savna. Esta red, vital para el comercio y la vida urbana, también la hacía vulnerable. Las crecida repentina del río conversion barrios centraux en laguna de agua turbia que arrastraban animal, madera y hasta fragmento de edificio. Más de una vez, las aguas alcanzaron los cimientos de la garizanda, debilitando su base y erosionando el suelo que la sostenía. Pero ni así se dio. Mientras otro edificio medieval terminaron arruinado o reconstruido desde cero, la tor sobrevivió con refuerzos mínimos, como si se negara a rendirse al poder del agua. La historia también quiso ponerla a prueba con guerra. Durante la Edad Media, Bologna fut escenario de continuo enfrentamiento entre familias rival, entre los Guelfo partidario del Papa y los Giblino partidario del Emperador. Las torres de la ciudad eran más que símbolo arquitectónico, eran fortaleza privada desde donde se vigilaba, se disparaban flecha y se defendía el honor d'un linaje. Muchas de esas torres fueron demolidas deliberadamente para evitar que los enemigos las utilizaran como bastión. Sin embargo, la garizanda se salvó. No por ser menos utile, sino porque su inclinación la convirtió en un arma de doble filo. Nadie podía aprovecharla estratégicamente sin el riesgo de verla colapsar. Su defecto la protegió de la destrucción intencionada. Con el paso de los siglos, la garizanda dejó de ser un símbolo militar para transformarse en un icono cultural. El propio Dante Alighieri la immortalizó en la Divina Commedia, comparando al titan Anteo con la tor inclinada que parece desplomarse cuando las nubes cruzan rapidamente detrás de ella. E sa descripción poética convirtió a la garizanda en parte del imaginario italiano, mucho antes de que Pisa reclamara su fama mundial. Para los bolognese, la tor se volvió una metáfora viviente de su ciudad, imperfecta, torcida, pero indestructible. El renacimiento trajo nuevo desafío. Mientras Italia se llenaba de palacio renacentista y catedral majestuosa, las torres medievales eran vistas como reliquia d'un pasado caótico. Muchas fueron derribadas para dar lugar a nueva construcción. La garizanda, sin embargo, resistió. Su inclinación era tan característica que, en vez de derribarla, se decidió preservarla como un monumento curioso. Ya no era una herramienta bélica ni un símbolo de poder familiar, sino un recuerdo tangible de la historia de Bologna. La Edad Moderna no la trató mejor. En los siglos XVIII y XIX, los estudios de ingeniería comenzaron a señalarla como un peligro. Los cálculos indicaban que, con semejante inclinación, la tor debía colapsar tarde o temprano. Hubo propuesta para demolerla, incluso plan de reforzarla con estructura externa que habrían alterado para siempre su apariencia.
Sin embargo, la torse nego a caer. Il a obstination de los bolognese por mantenerla en pie un puso sobre la logica de quien queriam derribarla. Se realizaron reparación menor en su base, se reforzó el terreno con relno y se monitoreo su inclinación. Pero la garizanda siguió en pie, demostrando una vez más que su fragilidad aparentera, en realidad, su mayor fortaleza. La legada de la Segunda Guerra Mundial fut otro episodio dramático. Bologna sufrió bombardeo aéreo que arrasaron barrios centros y destruyeron monumento histórico. La garizanda, torpe y torcida, parecía tener su día contado. Pero las bombas nunca la alcanzaron directamente. Quedó rodeada de ruina, cubierta de polvo, con grita superficial que hicieron temer el peor. Sin embargo, una vez más, sobrevivió. Como si una fuerza invisible se empnara en protegerla, se mantuvo erguida en medio de la devastación. Con el siglo XX, le garon también los estudios modernos. Ingeniero y arquitecto analizaron su inclinación, su cimiento y su material. Se descubrió que su ángulo de desviación superaba los 3 metros respecto a la vertical, un margen que en cualquier otra construcción sería sentencia de muerte. Y sin embargo, la torre seguía en pie. Los expertos concluyeron que su estructura de ladrillo, unida con mortero que permitía cierto grado de flexibilidad, era la clave. A diferencia de construcción rígida, la garizanda era capaz de respirar con el movimiento de la tierra. Hoy, la torre no solo es un símbolo de Bologna, sino un icono de resistencia a nivel mundial. E parte del duo famoso junto a la torre de Gli Asinelli, más alta y erguida, que domina el horizonte bolonais. Junta, représentant las dos caras de la historia de la ciudad, la ambition recta y la imperfection resistante. Pero et la garizanda, con su inclinación imposible, la que despierta mayor fascinación. Quien la miración una mezcla de miedo y admiración. Miedo de que pueda caer en cualquier momento, y admiración de que no elo haya hecho en casi un milenio. Su historia también refleja una lección más profunda. Que elo que parece un defecto puede convertirse en virtud, que elo torcido también puede ser hermoso, y que incluso elo más frágil puede ser más fuerte que elo aparentemente solido. Hoy, cuando un viajero llega a Bologna y levanta la vista hacia la torre garizanda, no está observando solo un edificio medieval inclinado, está frente a un milagro arquitectónico que ha resistido terremotos que hicieron temblar toda la región, inundación que devoraron calles centra y guerra que redujeron la ciudad a escombro. Y sin embargo, ali sigue, torcida pero erguida, como si se negara a aceptar la sentencia de la gravedad y del tiempo. La garizanda no es perfecta. Su inclinación es evidente, su ladrillo muestra cicatriz y su base está marcada por siglos de reparación. Pero esa imperfección es justamente lo que la convierte en símbolo. Mientras otras torres recta y orgullosa se derrumbaron, esta torre inclinada sobrevivió. Mientras muchas estructuras fueron demolidas por lo sombro destruida por la naturaleza, la garizanda permaneció, desafiando la lógica. En esa contradicción radica su magia. No es la perfección elo que la hace eterna, sino su fragilidad convertida en fuerza. Al contemplarla, uno no puede evitar pensar en las palabras de Dante, que la describió en su infierno como un gigante a punto de caer, pero que nunca se a eux. Y es que la garizanda es la metáfora perfecta de la condición humana. Todo cargamos con imperfección, todo nos inclinamos en alguien pinto de nuestra vida, todo enfrentamos tormenta, temblor y guerra. Pero elo que no define no es la queda, sino la resistencia. Y esta torre, inclinada durante casi 1000 años, es la prueba de que l'incluso elo más fragile puede desafiar a los siglos. Hoy, la garizanda sigue siendo vigilada, medida y reforzada por ingeniero moderno que teman que un día, finalmente, la gravedad gagne la batalla. Pero mientras tanto, la torre sigue ali, recordándonos que la historia no siempre se escribe con victoria perfecta, sino con resistencia improbable. Es un faro de memoria, un testigo torcido que no habla del pasado y que inspira a quien es lo contemplant el present. Porque al final, la garizanda no es solo un monumento de Bologna, es un recordatorio universal. La belza no siempre está en elo recto, ni en elo acabado, ni en elo invulnérable. La verdadera belza está en elo que sobrevive, en elo que resiste, en elo que desafia al tiempo con cada día que logra mantenerse en pie. Si esta historia te impresionó, no olvides dar like a esta video, suscribirte al canal y activar la campanita para descubrir más relatos de monumentos y lugares que, como la garizanda, han resistido elo imposible. Y compártelo con esa persona que necesita recordar que incluso elo torcido puede ser eterno.